buenos días, buenas noches o tardes. Les doy la bienvenida una vez más a un nuevo video, el cual tendremos el honor de hacerlo con la compañía de Ricardo Greenspoon, que nos visita virtualmente desde algún lugar de Bariloche, Argentina, y bueno, ya lo recibimos. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a Educación de la Nueva Era. Gracias, Mariano. Bien, bueno, contento de estar aquí compartiendo contigo y con quienes te siguen. Así que el agradecido soy yo, que puedas compartir conmigo este ratito y bueno, veamos a ver qué va fluyendo. Gracias. Gracias a vos y bueno, vamos a explicar un poco, ¿no?, a la audiencia este honor de compartir y en el marco de qué vamos a compartir hoy. Les comento que Ricardo es coautor del libro del cual estuvimos hablando allá por el mes de mayo, cuando nos visitó nuestro querido Emilio Carrillo, que nos habló a niveles generales del proyecto de investigación y bueno, hablamos un poco sobre el tema. Y porque claro, esto que tengo en mis manos, que parece un libro, o sea, muy parecido a un libro, pero es el fruto de un proyecto de investigación que aún está vigente, que comenzó en el 2018. Y en noviembre de este año será el congreso de las conclusiones finales. El libro es Conciencia y Sociedad Distópica, Coronavirus, Estudio del Caso. Bueno, Ricardo escribió los 2 primeros capítulos de este libro, desarrollando los puntos de educación, cultura y tecnología. Capítulos centrales y bastante importantes, son los primeros, entre numerosos célebres escritores, que bueno, está obviamente Emilio, que dirige el proyecto, José Alfonso Delgado, Manuel López, Martín González, Ricardo, Sergio Quiroga Morla y Vicente Marcos, ¿no? Y también para más información está el sitio web, que lo vamos a dejar en el video, sociedadistópica.com, www.sociedadistópica.com. Entonces, hay escritores que trabajan en el proyecto, pero además hay un equipo de otros integrantes, no solamente quienes escriben. Y les decía, Ricardo escribió los capítulos 1 y 2 con temáticas centrales, es responsable de temas que son ejes fundamentales, ¿no? La educación, la cultura, la tecnología. Así que estamos muy contentos por la presencia y por el apoyo también a la escuela online. Nosotros valoramos mucho a quienes, además de autorizar su contenido para subirlo a la plataforma, tienen la humildad y la modestia, ¿no?, de acercarse a algún encuentro con nuestra comunidad. Así que muchas felicitaciones a Ricardo por tu activa participación en el proyecto, que desde esta escuela apoyamos, también compartiendo las tertulias que estuvieron haciendo recientemente todos los autores. Creo que está subida hasta la tertulia número 3 en el canal de la escuela, y también en el canal de Ricardo están todas subidas y hay mucha más información que vamos a dejar también en las redes sociales. Bueno, vamos a hablar hoy del contenido del libro. Tendremos el honor de preguntarle al autor de estos apartados algunas cuestiones que son de mucho interés para nosotros. Pero antes, Ricardo, ya para comenzar, contanos un poco, danos un marco, si sos tan amable, ya que es el primer encuentro cercano con nuestra escuela. ¿Cómo fue, desde tu perspectiva, el aterrizaje, ¿no?, a este proyecto? Tu integración al proyecto, para lo cual te pedimos que nos amplíes en todo el tiempo que gustes, también sobre tus áreas de interés, profesión, es decir, arrancando un poco de tu historia personal hasta llegar al momento en que comienza para vos la participación en este proyecto tan interesante y dirigido nada más y nada menos que por Emilio, que es para nosotros uno de los líderes espirituales que abanderan esta disolución de la conciencia egoica en estos tiempos tan particulares de la humanidad, por su compromiso y su dedicación. Así que adelante, Ricardo, te escuchamos. Bueno, gracias Mariano por tu introducción. Y bueno, a ver, voy a tratar de compartir la versión breve, porque... Como tú quieras. Está muy bien, está bien. Tendremos tiempo de compartir también con mayores detalles, pero fue muy interesante, Mariano, porque creo que sintetiza de alguna manera lo que tiene que ver con el ir confiando en nuestros recorridos personales, ir confiando en hacia dónde vamos yendo cada uno en la experiencia y en la vida. Y de alguna manera así fue, porque yo lo escucho a Emilio, nuestro querido Emilio Carrillo, que dirige este proyecto de investigación,
lo escucho a Emilio desde hace muchos años, cuando él empezó a divulgar sus primeros encuentros, sus primeras conferencias que referían justamente a una experiencia que él había vivido hacía muy poco tiempo. Allí por el 2010 más o menos empiezo a escucharlo hablando del tránsito y hablando de aquella experiencia que tuvo, el encuentro cercano con la muerte, después de un accidente que tuvo. Y la verdad que, bueno, yo también en ese momento estaba en un momento personal de mi vida, lo que llamamos aquello que nos va sucediendo en diferentes instancias de nuestra vida a muchos seres humanos, que es lo llamado la noche oscura, o un momento de crisis profunda, un momento que requiere de un movimiento interno que también se pueda manifestar afuera. Así que en esos tiempos yo lo escuchaba a Emilio, no lo conocía a él personalmente, y la verdad que sentí una resonancia de corazón inequívoca. Era sentir una hermandad con él, una resonancia, momento a momento por cada cosa que le iba compartiendo. Y la vida quiso, y acá, bueno, la versión breve, que a partir de distintas circunstancias que se fueron dando en mi vida, yo atiendo en psicología clínica, yo soy consultor psicológico, y acompañando a muchas personas, y después por esta crisis personal que también estuve viviendo yo en aquellos años, allí por el 2016 fui a España justamente, hice el Camino de Santiago, hice el camino solo, y lo documenté porque venía con 3 preguntas en ese momento que tenían que ver con 3 preguntas que surgían en el consultorio. 3 preguntas que, bueno, ya de paso las dejo, estas tres preguntas, para quien quiera formulárselas. Pero una pregunta es: ¿qué es el camino? No hablo ya del Camino de Santiago, ¿no? Sino del camino, el camino como metáfora de vida. Esa era una de las preguntas. La otra pregunta es: ¿cómo vivís el amor? ¿Cómo vivimos el amor? Y la tercera pregunta: ¿dónde estás en la vida? Y estas 3 preguntas me las llevé al Camino de Santiago, me fui con una camarita y me caminé durante semanas, y con gente con quien iba encontrándome, iba compartiendo las preguntas y las fui documentando, las fui grabando. De ahí surgió un documental que después se editó, que se llama Gracias por tu música, y ese documental, en aquellos tiempos, Emilio estaba compartiendo mucho de su actividad y de su visión a través de diferentes medios de comunicación, distintos canales de YouTube. Y uno de ellos, que era en aquel momento, bueno, era un canal que gestionaba la Fundación Espató. Por algún motivo, bueno, tomó contacto conmigo, se enteraron de este video de Gracias por tu música, lo subieron al canal, y hasta ahí no había vinculación con Emilio de manera directa. Claro. Me mandaron unos libros de regalo, pero era como que la vida nos iba acercando, y en esos tiempos, Mariano, yo también ya desde hace muchos años hago radio. Aquí en Bariloche, en distintas radios, en KMFM, una radio preciosa que gestionaba Juan Alberto Badía, que quizás lo has conocido. Y después más tarde en FM Bariloche, en la 89.1 acá en Bariloche, continué haciendo radio durante muchos años. En el año 2018, ahora acercándonos un poquito más a cómo fue surgiendo mi integración a este proyecto de investigación, en el año 2018 yo sentía que necesitaba compartir desde la perspectiva psicológica por la radio, necesitaba compartir algo que tenía que ver con los diferentes ámbitos de la vida humana, como mencionamos, ¿no?, recién, la cultura, la educación, la tecnología, la economía, la política, la espiritualidad, la ecología. Necesitaba compartir con la gente qué nos estaba pasando como humanidad
y en qué aspectos sentíamos que estábamos viviendo experiencias de captura. Experiencias de captura me refiero a experiencias en las que nos sentíamos, cada uno en su experiencia, sometidos o capturados, observando estos ámbitos, los que acabo de mencionar, como herramientas posibles para el sometimiento y no para el despliegue de las potencialidades del ser humano. Eso fue 2018. Todo el 2018 estuve compartiendo, de hecho hay varios videos subidos de aquellos episodios de radio. Y en septiembre de 2018, yo ya venía siguiéndolo a Emilio también, y en el blog de él, en el blog que él gestiona, El Cielo en la Tierra, en septiembre de 2018 Emilio anuncia el lanzamiento de un proyecto de investigación, de este proyecto de investigación, Conciencia y Sociedad Distópica. Todavía no se hacía mención a coronavirus, estudio del caso, porque estábamos en 2018. Claro. Lo único que hice en ese momento, Mariano, fue difundir por radio que Emilio Carrillo, economista español, lanzaba este proyecto de investigación. Todavía no había tomado contacto directo con él, salvo en una circunstancia, que fue en 2017, un año antes. En 2017 volví a viajar a España, invitado para dar algunos talleres en Barcelona y en Sevilla, y un encuentro que se produjo justamente en Sevilla, y fui a dar algunos talleres sobre una temática que a mí me apasiona, que es la temática que nos permite observarnos de la mente a la conciencia. Y llevé este tema a partir de un taller y de un curso de psicología que yo había facilitado aquí en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Argentina. Claro. Y en ese momento me invitan, estando en Sevilla, en ese encuentro en donde no participaba Emilio, me invitan a un almuerzo con Emilio. ¿Que la organización te invita a un almuerzo con Emilio? Sí, me invitan a un almuerzo con Emilio, un almuerzo para compartir acerca de este curso que yo estaba facilitando y de este taller. Un taller del que ya hablaremos, si vas a querer en algún momento también, Mariano, porque es un taller que también incluye un juego que se fue creando, que es de la mente a la conciencia. Y bueno, me invitan a un almuerzo para compartir con ¿Pero Emilio. ¿Estabas vos con él o había mucha gente? O sea, no, éramos pocos. Un grupo de gente. Un grupo de gente, con algunos conocidos, algunos que conocían también a Emilio, éramos pocos. Yo de hecho me senté frente a Emilio en aquel almuerzo. Pero qué bueno que vos ni te lo esperabas eso, digamos. O sea, No. Una sorpresa, un regalo. Fue un regalo, sí. Siento que fue un regalo que finalmente concluyó, y siento que por lo compartido después con Emilio fue un regalo que la vida nos hizo. Claro. El poder encontrarnos fraternalmente a partir de ese evento específico. Bueno, ahí nos fundimos en un abrazo, hemos compartido ese almuerzo y una charla, una rica conversación compartiendo acerca de la vida y del cómo estábamos cada uno en nuestros recorridos. Eso fue en 2017. Y bueno, concluyendo, en 2018, como decía, él lanza no volví a tomar contacto yo con Emilio, no teníamos ni siquiera datos personales nuestros. Claro. En 2018 yo venía difundiendo lo que comenté antes, y él en septiembre lanza el proyecto de investigación. Yo lo divulgo, el proyecto de investigación, lo divulgué por la radio, y se filmó también ese episodio donde yo divulgué. Y Emilio me manda un mensaje a través de mi canal de YouTube. Un comentario, pone. Un comentario. Hizo un comentario. Hizo un comentario agradeciéndome. ¿Está todavía el comentario de Emilio? Sí. Qué bueno. Está ese comentario y está mi respuesta, incluso. Histórico. Un momento precioso, sí, un momento precioso que creo que está lindo compartirlo, que tiene que ver con lo que decía al principio, el confiar
el confiar en el cómo la vida se va ocupando de organizar aquello que es necesario organizar. Claro. Y bueno, a partir de ese mensaje que me envió Emilio, me pidió mi teléfono para tomar contacto conmigo. Allí, bueno, se contactó conmigo, me explicó un poco más acerca del proyecto y me invitó a participar en el proyecto de investigación, y tuvo la generosidad enorme, que además, bueno, lo caracteriza, de proponerme que elija yo qué ámbitos del proyecto de investigación me interesaba coordinar. Claro, la temática, claro. ¿Qué temáticas? Sí. Y como, bueno, en mi vida siempre estuve muy vinculado con lo que tiene que ver con la educación. De hecho, hoy día también estoy vinculado con la educación, con la cultura. Me gustó mucho poder coordinar ese ámbito y estar coordinando ese ámbito. Y en ese momento yo estaba muy fuertemente conmovido por lo que estaba sucediendo en el ámbito de la tecnología. Y sentía que la tecnología estaba siendo una herramienta para el sistema, me refiero al sistema socioeconómico imperante, sí, en el mundo globalmente. Mundial, claro. Mundialmente me parecía que era un ámbito riquísimo para explorar también, para investigar. Aquí, Mariano, que esto es 2018, 2019, se da de alta un sitio que es el que mencionaste antes, el www.sociedaddistopica.com. Sí. Se conforma un equipo, se empiezan a recopilar diferentes artículos, claro, y escritos de célebres autores, muy conocidos, y nosotros empezamos a recabar información y a investigar y a entramar toda esa información con un objetivo, una agenda que habíamos establecido y que Emilio estableció como director del proyecto, que era que en marzo de 2020, anotamos esta fecha, marzo de 2020, íbamos a publicar un libro, claro, llamado Conciencia y Sociedad Distópica, y las preconclusiones del proyecto de investigación, escritas por Emilio, justamente por Emilio Carrillo. Y cada uno de quienes mencionaste antes, los compañeros coautores, iban a escribir cada uno un capítulo o más de uno, referidos al ámbito que cada uno iba a coordinar. Esto sucedió así. En marzo del 2020 el libro estaba escrito, estaba editado y listo para entrar en impresión. Marzo de 2020. Con un ingrediente importante que se dio en el marzo 2020, ¿no? Exactamente. El comienzo de la pandemia, que bueno, nos dejó en estado de estupor, porque todo lo que empezó a suceder a partir de marzo del 2020 no hacía otra cosa que confirmar. Sí. Un caso práctico real tuvieron. Sí, ya veníamos compartiendo en cada uno desde los ámbitos que coordinamos, ya veníamos compartiendo cómo estábamos observando este mundo distópico, aquello que Emilio llamó este huracán de intensidad aceleradamente creciente, este mundo convulso, este mundo turbulento, hacia dónde estábamos yendo. Ya la pregunta de si estábamos viviendo en una distopía estaba tomando forma, pero de pronto en marzo de 2020 nos pusieron en bandeja un caso práctico. Tanto es así que se detuvo la impresión del libro. La propuesta que nos hizo la editorial a través de Emilio fue escribir un último capítulo, que justamente está en la tapa, que es Coronavirus, Estudio del Caso. Y cada uno, bueno, desde su ámbito, escribió una parte de ese último capítulo, que es Coronavirus, Estudio del Caso. Claro. Muy bien armado está este libro, muy bien armado. Y aparte detalla muy bien todo. Y en el primer capítulo nos comentás, ya metiéndonos un poco en una temática central, nos comentás dos enfoques, ¿no? Dos enfoques y dos perspectivas, dos
paradigmas, ¿no? en la evolución de la educación. Y me gustaría que ahondemos en estos dos enfoques de manera profunda, ¿no? Vamos a exponerlos. El primero, en el cual la educación introduce hábitos y patrones para disponibilizar al ser humano el beneficio de me encanta el término, la humanidad élite, ¿no? Es decir, a la humanidad dominada por la élite, ¿no? Entonces se toma al ser humano tal como un disco rígido al cual se formatea, ¿no? Y el segundo que expones, donde la educación facilita, ¿no? el desarrollo y el despliegue de dones y talentos, orientado a la protección, ¿no? y a la subsistencia de nuestro ser, de lo que realmente somos, y a su expansión, ¿no? A su expansión como la manifestación de la vida que somos. Pero además también hay una alternativa expuesta también que brota del primer enfoque y se expone como una tercera alternativa en la evolución, este manifiesto intento, ¿no? del sistema distópico por mantener al ser humano en la ignorancia, ¿no? y el no conocimiento de sí mismo. Entonces, claramente el primero es un enfoque totalmente con procedimientos planeados, mecánicos, y donde la idea es introducir información para el formateo y el consecuente también desempeño en el mercado laboral, ¿no? Generando especies de monstruos, ¿no? Desvinculados del ser y desvividos por objetivos egoicos, ¿no? Y el segundo es el paradigma que esperamos en una nueva educación, ¿no? Integrando sabiduría, integrando conocimiento y un reencuentro con el ser y con la vida que somos. Entonces, si te parece, Ricardo, no sé, avancemos con el primer enfoque, ¿no? El clásico. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de él? Características puntuales que tiene, cómo se fue desarrollando, sus implicancias, sus consecuencias, antes de meternos en el segundo, que es el que todos queremos, ¿no? Pero para hacer este contraste, el primero, ¿qué concepción te merece? Bueno, voy a entramar a lo mejor un poquito también, Mariano, los dos capítulos, tanto el de cultura y educación como el de tecnología, porque siento que en este momento presente están pero tan vinculados. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, en el primero de los paradigmas a los que haces mención, bueno, en el capítulo se hace una referencia histórica acerca de qué es cultura, qué es educación. Tratamos de reseñar también, para ponerlo en un lugar muy simple, asociamos a la cultura con algo tan simple como el cultivo. Uh-huh. Para poder ya sí entrar en la cuestión paradigmática, qué es lo que estamos cultivando, claro. Qué es lo que se intentó cultivar a través de la educación, desde los principios, desde las primeras experiencias de educación. Y hacemos referencias históricas a las primeras experiencias educativas, a la necesidad que surge a partir de la Revolución Industrial, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, de darle un marco de contención a las niñas y a los niños, a partir de un sistema o de un aparato educativo que permita también a los padres, tanto los papás como las mamás en aquellos tiempos, que puedan ofrecerse como fuerza de trabajo. Claro. Pero ofrecerse como fuerza de trabajo requería de que esos niños y esas niñas estén cuidados. A cuidado de alguien. Entonces, bueno, el cómo se fue gestionando el sistema educativo tuvo que ver en ese momento con una necesidad socioeconómica, que era que el ser humano vaya a trabajar, se claro. pueda constituir como fuerza de trabajo, claro. A partir de la revolución industrial, y los niños y niñas puedan ser depositados, esto lo entrecomillo incluso también, puedan ser depositados en instituciones educativas que los puedan ir formando. ¿Formando para qué? Para el futuro, formar parte del mercado laboral, y mientras tanto están como cuidados y están formateándose, claro, sí. Para que todo siga. Exactamente. Esa era un poco la dinámica de este paradigma, con lo cual lo que se estaba cultivando
Desde aquel paradigma, tal como lo planteo en el capítulo, era un niño o una niña, ser humano, formateado a partir de contenidos, formateados a partir de un sistema educativo en donde el sistema prevalecente era el sistema introyectante. Nosotros te vamos a enseñar, y acá hago un paréntesis, qué curioso, ¿no? ¿Cómo podemos introyectar educación? ¿Cómo podemos introyectar contenidos a un ser humano cuando educar, y la génesis del término educar es educare, exducere, es extraer? Claro. Es exactamente lo contrario, es extraer de ese niño, de esa niña, lo que ya está en ese ser humano, lo que ya es inherente a él, que es justamente el talento, son aquellos dones que tiene, es esa sabiduría inherente a estos niños, pero sin embargo ese paradigma, el del formateo, lo que estaba intentando cultivar a partir de ese formato es un ser humano para ser cosechado. Vamos a cultivar a un ser humano para ser cosechado, e incluso eventualmente, ya que lo vamos a cosechar, también lo vamos a digerir. Claro. Va a ser digerido por este sistema, va a ser funcional a este sistema porque es necesario para este sistema. Claro. Ahí está un poco la contraposición que yo planteo en aquellos viejos paradigmas educativos que respondían a una necesidad de aquella época, en donde el niño debía ser formateado, cosechado, digerido, pero a partir de ese momento, y absorbido, bueno, también. Luego absorbido. Abducido por ese sistema que en definitiva requería de la producción para que se siga sosteniendo en ese formato de niños formados para ese sistema. Genial. De hecho, por eso lo vinculo lo entramo esto, Mariano, con el presente nuestro, porque nuestro presente a nivel educativo sigue siendo un presente que, por un lado, nos muestra que felizmente se han desplegado otros paradigmas, se han desplegado otros enfoques educativos. Exacto. Maravillosos, que sí hacen referencia a ese ser humano que somos, pero sin embargo, siguen prevaleciendo estructuras educativas a partir de instituciones, a partir de plataformas hoy ya tecnológicas que intentan todavía abducir, capturar y formatear, darle un formato ahora sí actualizado en la versión 4.0, en la versión actual, a estos niños y niñas de este mundo, de este presente y en este sistema socioeconómico a través de, como decías bien antes, de estas élites imperantes que requieren de estos niños y de estas niñas para un futuro que ya no es un futuro, que ya es un presente que está aquí a la vuelta de la esquina. Con lo cual, bueno, lo que cambia es el formato, lo que cambia es el contenido, lo que cambia es el cómo, pero no el qué. El intento, el disparo, sigue siendo exactamente el mismo. Sí. Seguir constituyendo niños y niñas para que sirvan y sean funcionales a ese sistema y sean capturados y sometidos de alguna manera a partir de ese sistema cultural y educativo. Tenemos múltiples ejemplos de lo que está sucediendo hoy día y de ahí, bueno, la necesidad de abrirnos a nuevos paradigmas y de crear un puente. De crear un puente entre qué y qué, Mariano. Entre lo que yo planteo en el capítulo, que es entre lo que somos, con minúscula, y lo que somos, con mayúscula. Ese es el puente necesario. Y de acá incluso, bueno, me surge en este momento compartir algo que tiene que ver con el ámbito de la psicología, que también es un ámbito en donde nos educamos, en donde nos entramamos, en donde vamos constituyendo ese puente entre lo que somos con minúscula, un personaje, un ego, una construcción de nosotros mismos,
una imagen de nosotros mismos, ¿qué somos? Entonces, cuando surge el conflicto, cuando surge el desacuerdo, se nos abre la oportunidad. Cuando surgen las preguntas, generalmente es porque estamos preparándonos o estamos preparados para darnos esas respuestas. Las respuestas en cuanto a quién soy, qué soy. ¿Soy realmente un personaje, un ego para ser formateado, cosechado, digerido, abducido, sometido, capturado? ¿O soy algo más que eso? Soy un ser que tiene talentos, que tiene habilidades, que tiene dones, que los puede compartir y que puede manifestarlos a partir de gestos muy simples, siendo realmente el que soy. Por eso el capítulo lleva justamente a una cultura utópica. Lo que se propone es, bueno, ¿cómo nos aproximamos a una cultura utópica? ¿Cómo ponemos en marcha un expectaticida? El expectaticida, vos sabés que en este curso, de la mente a la conciencia, yo llevé, en aquellas épocas era presencial, claro. Entonces yo llevé y repartí entre los concurrentes un envase, sí. Un envase con una fórmula muy simple, H2O. H2O, sí. Claro. Incoloro, inodoro, insaboro. Y le puse un rótulo, que decía expectaticida. Expectaticida, un elemento que nos permite disolver ilusiones. De hecho, la marca de ese producto era Ilusiones by Life, una expectaticida de amplio espectro que nos permite justamente eliminar expectativas y poder seguir cultivando, cosechando, resembrando y nos instalamos en el presente, así, digamos, con el expectaticida también, ¿no? Muy interesante. ¿Cuánta creatividad, Ricardo? Muy creativo. El expectaticida nos permite instalarnos en el presente, porque la expectativa no me lleva a ningún lugar futuro, ni me trae ninguna situación pasada, ni me pongo yo en un lugar, ni ocupo un lugar que no corresponde, que es cumplirme expectativas o cumplirle expectativas a otro, o que otro venga a cumplirme expectativas a mí. Son lugares que generalmente solemos habitar y que nos llevan a lugares de malestar y de distorsión, justamente por lo que acabas de plantear, Mariano, porque dejamos de estar presentes en el único instante en el que podemos ser, en el único instante en el que podemos educar a nuestro ser. Sí, no, y aparte, cuánta... Sí, lo que hay en la educación, cuántas expectativas que hay en la educación también, porque ese sistema que vos magistralmente detallaste y que responde, sí, sinceramente esto mucha gente no lo sabe porque estamos, claro, vos hablaste del comienzo de este sistema, ¿no? Que a veces se pierde de vista, pero claro, el comienzo era para, la idea básica era, bueno, tienen que ir a trabajar los adultos y los niños tienen que estar en algún lado, una especie como de un encarcelamiento, pero bueno, ponemos un profesor que le enseñe más o menos cosas para el mercado laboral, después así la rueda. Es que importante ir hacia las bases y ver cómo esas bases se fueron sofisticando, pero siguen, la estructura sigue. Y en el apartado de tecnología has planteado una hipótesis muy interesante, esta especie de divorcio, ¿no? El divorcio dentro de esta generación humana, que está profundizado en el libro y muy claro para quienes quieran leerlo, lo pueden adquirir, pero nos gustaría apelar a tu espontaneidad en este momento, de si quieres compartirnos esta visión tan interesante de este divorcio que se da en la humanidad en base a la tecnología. Sí. Sí, ese capítulo sí, lo puse como hipótesis, el título a partir del cual partimos en ese capítulo, que es, como toda hipótesis, es una afirmación, que después, bueno, hay que corroborarla,
y que es que la humanidad tiene sentencia de divorcio. Antes de entrar en el sentido que tiene para mí esa afirmación, me gustaría también plantear un puente, tender un puente entre lo que conversábamos recién acerca de la cultura y la educación, y esto que estamos observando hoy a partir de las tecnologías, simplemente como ámbito, lo podemos observar en distintos ámbitos, pero me gustaría tender un puente diciendo que felizmente, Mariano, felizmente, en este proceso de disociación, en este proceso de separación, en esta generación humana, van surgiendo y fueron surgiendo desde hace muchos años, y ahora cada vez con más fuerza, surgieron nuevos enfoques educativos, a los que también se hace referencia en el capítulo de Cultura y Educación. Y menciono algunos simplemente como botones de muestra, pero me gustaría, para quienes nos siguen, que puedan también tomar contacto, además de lo que planteamos recién desde la perspectiva de lo que el sistema socioeconómico ha propuesto para convertir al ser humano en un ser humano funcional al sistema. Sin embargo, hubo seres humanos sabios y sabias que nos han dejado preciosos legados, que después otros han tomado la posta y los han desplegado y han profundizado, como por ejemplo, Rudolf Steiner, en su enfoque antroposófico, y a partir de su enfoque antroposófico, el despliegue de un paradigma educativo como el paradigma Waldorf, que hace pie justamente en lo experiencial, en donde me acuerdo que en una época, hace muchos años, tuve un paciente, un consultante, que era docente de una escuela Waldorf. Él daba geografía, la materia que él daba era geografía, y me contó que en una clase necesitaba explicarles a los niños y a las niñas qué era el espacio exterior, cómo se llegaba a la atmósfera, a la ionosfera, cuáles eran los pasos a seguir para poder llegar al espacio exterior. Y me dijo que lo que les propuso a los niños, él como docente de una escuela antroposófica, de una escuela Waldorf, le propuso a los niños que se acuesten en el piso, que levanten sus piernas, porque todos iban a ser astronautas. Ah, mira. Entonces, vivieron la experiencia de ir al espacio exterior. Fueron sintiendo los motores debajo de ellos, que los iban impulsando en una nave a todos juntos hacia el espacio exterior. Iban viviendo la experiencia de la vibración, de lo que iban sintiendo, de los ruidos, de cierta dificultad para respirar, que era compensada con una máscara de oxígeno. Iban viviendo la experiencia. Entonces, enfoques como el Waldorf, o enfoques como el Montessori, enfoques como las escuelas regianas, la logosofía, las escuelas logosóficas, las que van en busca del sentido, nos llevan a esta pregunta presente, Mariano, que es, ¿cómo se educa? Pero ¿cómo se educa ya no al niño o a la niña? ¿Cómo se educa al ser? Y acá es donde observamos, desde la perspectiva de la tecnología, que podemos también hacer pie en paradigmas diferentes. ¿Cómo es la educación del ser? Carl Rogers, doctor en psicología norteamericano, quien ha fundado también un enfoque psicológico, que es el enfoque psicológico con el que yo siento profunda resonancia y desde el que yo propongo también mi encuentro con quien viene a consulta. Carl Rogers, desde el enfoque que él ha creado, que es el enfoque centrado en la persona, este es el enfoque, él propone algo muy simple a partir de su tendencia fundamental, que es la tendencia a la actualización de todos los seres vivos. Él lo que propone es actualizarnos. Pero para actualizarnos
tenemos que comprender, Mariano, que primero necesitamos convertirnos en personas. Primero necesitamos construir una persona. Nosotros llegamos al mundo siendo. Quien llega al mundo es nuestro ser, en este cuerpo físico. Sí, llega nuestro ser en este cuerpo físico, pero este cuerpo físico, este cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo etérico, necesita convertirse en una persona, con su psique, con su mente concreta. Pero una vez constituida esta persona que soy, da cuenta de que entramos en ciertos procesos de disociación, en ciertos desacuerdos, en conflictos, en momentos, como decíamos antes, que llamamos noches oscuras, en donde entramos en pérdida, entramos en caída, entramos en situaciones de sufrimiento, de malestar. Es como si nos fuéramos separando de nosotros mismos. En ese proceso de convertirnos en personas, nos vamos separando de nosotros mismos. Mi ser, quien soy auténticamente, se va separando de mí para que yo vaya construyendo un personaje, una imagen de mí mismo. Claro. Y hay momentos, Mariano, en donde sucede un divorcio, sucede una separación, y ese es el momento. Ese es el momento del despertar. Es el momento en donde nuestro ser nos propone un reencuentro, un reintegrarnos. Y es lo que Carl Rogers, volviendo a Rogers, es lo que Carl Rogers explicó tan preciosamente en su último libro, que se llama, él escribió primero un libro que es El proceso de convertirse en persona. En sus primeros tiempos escribió un libro que se llama El proceso de convertirse en persona. Pero Rogers escribe, ya en su edad más cercana a su partida, escribe El camino del ser. Y el camino del ser es el camino que siento que estamos caminando en estos tiempos, Mariano. Y a eso también hago referencia en este capítulo de tecnología, porque en este capítulo hago referencia a estas ruedas, a que pareciera que como humanidad, como generación humana, hemos sido una misma rueda, hemos compartido una misma rueda que, como todo proceso humano, como todo proceso personal, se va distanciando de sí misma y va construyendo una generación humana que empieza a ser una imagen de la auténtica humanidad, de aquella humanidad que auténticamente somos. Y a partir de allí, bueno, la tecnología nos propone, a partir de este sistema socioeconómico, nos propone una forma de sometimiento para vivir esa experiencia de distanciamiento. La tecnología nos propone una forma de autosometimiento. Nos propone que nos autoesclavicemos también. Pero también nos propone otra cosa, la tecnología. Nos propone esto. Nos propone lo que estamos compartiendo ahora. Claro. Nos propone escuchar, nos propone despertar, nos propone separarnos de aquella fricción, de aquellas dos ruedas en esta generación humana que pareciera que tienen sentencia de divorcio y que están friccionándose entre sí y que producen grietas, disociaciones, conflictos, desacuerdos de todo tipo, que se van traduciendo y se van manifestando a partir de diferentes medios tecnológicos, medios de comunicación, diferentes plataformas, redes sociales, dispositivos que usamos, a los cuales les estamos prestando nuestra presencia, aplicaciones que nos permiten que nos apliquemos y que nos permiten observar desde un lugar de conciencia, desde un lugar interesante realmente para observar cómo una humanidad se va distanciando de sí misma, friccionándose, confrontándose en ciertos desacuerdos, y sin embargo hay una generación humana que se está desprendiendo, se desprende naturalmente, como
como algo que sucede naturalmente. Me estoy desprendiendo de esa confrontación, me estoy desprendiendo de aquel divorcio que parece un divorcio inevitable y quedo flotando, quedo indemne en mi experiencia personal, que me permite no solamente encontrarme conmigo, encontrarme con mi sí mismo, ya no con una imagen mía, sino conmigo mismo, y observar a esta humanidad que se está disociando, que se está distanciando, que se está divorciando, y a partir de las propuestas que la tecnología misma nos está formulando. Escucho por si me querés preguntar algo con respecto a esto. Sí, no, muy interesante, porque aparte viste que la tecnología, creo que esta idea o se la escuché a Emilio o a ti, pero está vinculada con el avance conciencial también, ¿no? Porque la tecnología sí, pero lo que es lo socioeconómico no tanto, ¿no? Lo económico todavía no se manifestó el avance de la conciencia en esos términos, pero en la tecnología, como vos decías, nos permite esto, nos permite yo estar en una isla de España, vos en Bariloche, y estando en directo, y ni hablar cuando a veces estoy en directo para quizás personas de Panamá, de Brasil, de Italia, y es como que el tiempo y el espacio, la tecnología lo está venciendo, y esas son, o sea, está venciendo las variables de la materia, y está, entonces y son las variables espirituales lo que está surgiendo en relación a toda la tecnología, internet y todo lo que está surgiendo, y eso es lo positivo. Ahora bien, hay otros pilares de la sociedad que están como rezagados, ¿no? Y ojalá quizás esta nueva humanidad que estamos, que está surgiendo, se consolide cuando el avance conciencial esté en todos los aspectos, ¿no? En la economía, en el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, en el ámbito de todo, de la ecología, que cuidemos más el medio ambiente y además la tecnología, ¿no? Y te escuché hablar también en un encuentro, no sé si estabas con Emilio y otras personas o con Emilio nada más, pero te escuché hablar de la sala de los espejos, ¿no? Y el proceso terapéutico en el que está la humanidad, similar a un duelo, ¿no? Muy interesante, lo cual comparto porque te escuché explayar en relación a esto, pero me gustaría si se lo puedes expresar a nuestra comunidad, o sea, ¿cuál es la razón que fundamenta que percibís este momento como la consulta por un duelo, ¿no?, de la humanidad? Si nos puedes explicar, si sos tan amable, la analogía, ¿no?, para toda la audiencia. ¿Cómo es eso? Cómo no, Mariano. Primero, también resaltar algo que dijiste hace unos minutos, que me parece que es muy importante resaltarlo, que es que sí, que efectivamente la tecnología ha tenido, sobre todo en estos últimos años, un proceso evolutivo que es realmente extraordinario. Cómo ha evolucionado la tecnología en esta generación humana es realmente extraordinario. Y cuando hablamos de tecnología también hacemos referencia a biotecnología, ingeniería genética, inteligencia artificial, distintos aspectos de la tecnología que la observamos y decimos, es increíble lo que esta generación humana ha plasmado en términos tecnológicos. Con lo cual, dicho esto, de lo que se trata aquí es de observar ya no a la tecnología per se, porque la tecnología per se es realmente maravillosa, sino que lo que estamos observando en este proyecto de investigación es el uso, cómo está usando la tecnología. Y entrar en esa sala de los espejos, Emilio hizo referencia en varias conversaciones, pero creo que hacer referencia puntualmente a alguna que hemos compartido con él, en la que, él hace referencia a la sabiduría y a la conciencia maya,
que cuando habla del fin de los tiempos o del fin del mundo, no está haciendo referencia al fin del planeta, al final del mundo, de la Tierra, sino que está haciendo referencia al fin de un tiempo en el que lo que está llamado a mutar, lo que está llamado a terminar, es un ciclo. Es un ciclo. Esta generación humana, como otras generaciones humanas que nos han precedido, está cerrando un ciclo, como aquellas generaciones humanas que nos han precedido lo han cerrado. Lo interesante como metáfora, y si querés sí, podemos jugar un poco con esto, es que si entramos a esa sala de los espejos, no haremos otra cosa que entrar a una habitación en donde lo que estamos observando son reflejos. Son reflejos. Los espejos nos están reflejando y tenemos la oportunidad de observar esos reflejos. En el espacio terapéutico, yo muchas veces hago referencia en el proceso personal o en el proceso vincular, ya entrando en lo sistémico, en lo vincular, en las relaciones o en la familia misma, en la necesidad de la relación y la necesidad de entrar en un momento en esa sala de los espejos, vernos, observarnos, escucharnos, sentirnos. ¿Por qué? Porque es el momento en donde podemos observar de nosotros mismos aquella versión que ya no nos gusta, aquella versión de nosotros mismos que ya no nos da gusto ver. Pero realmente, ¿viste? Cuando nos vemos gestionando alguna situación en algún vínculo o en alguna tarea, decimos, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Uh-huh. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy comunicando lo que estoy comunicando de esta forma? Si siento que no me representa, ¿qué tengo, un representante mío? ¿Qué tengo, un vocero? ¿Qué tengo, un personaje que se anticipa y sale a hablar por mí como si fuera yo? Claro. Entonces, en ese momento cuando surgen estas preguntas, es ahí cuando sucede el reflejo, es ese espejo en donde me estoy observando a mí mismo, o en un vínculo, me estoy observando a mí mismo y no me gusto. Ahí sucede la oportunidad de hacernos estas preguntas y de al mismo tiempo proponernos un movimiento, proponernos una mudanza, proponernos llevar a cabo ese recorrido en donde lo que está sucediendo, como lo dice tan preciosamente también Roberto Juarros, el poeta, sucede una suerte de competencia entre lo que soy y lo que fui. Pero no es una competencia en donde tengo que competir conmigo o confrontar conmigo, no. Estoy simplemente observando que está sucediendo esa competencia, esa carrera, a ver quién llega primero, el que soy, esa versión presente, esa versión que tecnológicamente, usando la metáfora tecnológica, puedo descargar de mí mismo, o voy a seguir manifestándome a partir del que fui. Nosotros somos los que constituimos nuestras propias cárceles. Está bien que el sistema nos propone someternos, está bien que el sistema imperante nos lleva a estas propuestas de captura, pero finalmente somos nosotros solitos, nosotros mismos, los constructores de nuestro propio presidio, como dice Juarros. Pero, tal como él lo dice en ese precioso poema, En competencia del que soy con el que fui, nosotros también tenemos el combustible, Mariano. Tenemos el combustible para quemar ese presidio, para disolver ese presidio y para mudarnos de algo que hemos sido hasta acá, de una persona que nos acompañó hasta acá, en nosotros mismos, de una imagen que hemos constituido hasta acá, a la que comprendemos, a la que abrazamos, pero a la que finalmente le vamos a decir, de vos me voy a llevar lo que sí me da gusto llevarme, pero ya voy a dejar atrás aquello que siento que no necesito, que ya no necesito en este presente. Y acá sucede también una pregunta muy interesante en la sala de los espejos,
Voy a parafrasear a otro escritor, a Jorge Luis Borges, cuando él decía, ¿qué es lo que nos une? Él decía, no nos une el amor, sino el espanto. No nos une el amor, sino el espanto. Y yo hoy muchas veces me escucho preguntándome, me escucho, Mariano, preguntándole a mi mente, ¿qué nos une? ¿Qué es lo que nos une? Le pregunto a la gente que nos está escuchando en este momento como generación humana, ¿qué es lo que nos une? ¿Nos une el amor o nos une el miedo? Es muy probable que el sistema, a partir de estos recursos tecnológicos, lo que nos proponga constantemente, a partir de diferentes medios, es que lo que nos una sea el miedo. Uh-huh. Y unidos por el miedo, vamos a reaccionar frente al miedo. Pero atentos, observémonos en ese espejo y preguntémonos, ¿qué nos une como humanidad? ¿Nos une el miedo o nos une el amor? Y cuando hablo del miedo, hablo de la práctica del miedo, Y cuando hablo del amor, hablo de la práctica del amor. Hablo de esa práctica, de esos gestos que requieren dejar atrás aspectos míos que ya no necesito y poner en juego lo nuevo, aquella versión actual mía, aquella versión actualizada mía, como decía Rogers, desde mi tendencia a actualizarme como ser vivo, actualizarme con todos mis potenciales, pero al mismo tiempo, y concluyendo, Mariano, aquello a lo que hacías referencia, que compartíamos con Emilio, sí, yo le propuse esta versión del duelo. Un divorcio, el cierre de un vínculo, el cierre de un ciclo, como todo cierre, como la partida de un ser querido, requiere de habitar en esa sala de los espejos, habitar la experiencia del duelo. Y la experiencia del duelo es una experiencia que hay que recorrer, que requiere también de una práctica. La sabiduría de Kübler-Ross, aquella médica que nos ha dejado también este legado, que nos ha explicado el proceso que vivimos los seres humanos cuando vivimos los diferentes momentos del duelo, ella nos ha explicado, para decirlo sintéticamente, pero los invito también a quienes les pueda interesar este tema, profundicen en esto, Kübler y Ross. Ella, en la descripción de estos momentos del duelo, hace referencia a 5 momentos. 5 momentos que vamos a vivir inevitablemente. Más allá del orden en el que los vivamos, no hay un correlato, no hay una correlación. Incluso personas que han vivido el duelo porque han partido seres queridos y han vivido la experiencia del duelo, van a comprender profundamente de qué hablo. Son 5 momentos que no podemos evitar, a los que no nos podemos resistir. Sí o sí los vamos a vivir, más tarde o más temprano. Es una decisión, una elección finalmente nuestra, cuando nos preguntemos qué nos une, el miedo a vivirlo o el amor a vivir el duelo que necesitemos vivir. En este caso hablando y haciendo referencia al final de un ciclo mío personal, en donde dejo atrás aquello que no me voy a llevar. Kübler-Ross hablaba de un momento que es el momento del enojo, de la ira. ¿Por qué me tengo que ir de acá? ¿Qué es lo que va a cambiar? Yo no quiero que cambie nada. ¿Cómo que está cambiando el mundo? ¿Qué nueva normalidad? ¿De qué me están hablando? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué salís? Te voy a denunciar. Claro. ¿Por qué estás saliendo? ¿Por qué estás sin tapaboca? ¿Por qué el niño al colegio? No a la presencialidad, sí al cuidado. Cuando el cuidado tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el miedo. Preguntémonos acerca de esto, el enojo que suscita todo esto. El enojo es parte del duelo. Después hay otro momento que tiene que ver con la negociación. La negociación. Bueno, a lo mejor esto en algún momento vamos a ver a qué hora va a terminar esto.
Bueno, en algún momento esto va a terminar y recuperaremos nuestra vida normal y esto pasará, y este dolor pasará, todo pasa finalmente, entonces volveremos a la vida a la que queremos. La negociación con uno mismo incluso. Uh-huh. Hay otro momento que ella describe que es el de la negación. La negación. Esto no está pasando. Uh-huh. Esto no está pasando. Esto no es real. Esto no me está sucediendo. ¿Por qué? Porque el dolor es tan grande, el sufrimiento es tan grande, el miedo tiene tal dimensión que no me puede estar pasando. Entonces sucede la negación también. Entonces hablamos del enojo, hablamos de la negación, hablamos de la negociación, uh-huh. Hablamos de otro momento, el cuarto, no porque sean correlativos, que es el de la angustia. La angustia, la depresión. No hace falta profundizar mucho, pero lo estamos viviendo en estos tiempos distópicos, altamente distópicos. Notamos cómo están creciendo los niveles de angustia, de ansiedad, de depresión, de falta de esperanza, de falta de confianza, de ausencia, donde sentimos profunda tristeza por lo que está sucediendo. Entramos en esos procesos de pérdida, nos observamos en esos momentos. El distanciamiento social, el no poder encontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, no poder abrazarnos, chocar los puños cuando nos saludamos, cuando antes lo natural, lo inherente a nuestra humanidad era fundirnos en un abrazo, besarnos. Entonces esto nos lleva a lugares de profunda angustia también, como otro momento del proceso de duelo. Y por último, y generalmente sí, este es el último, Mariano, la aceptación. La aceptación. La aceptación. La aceptación no es la resignación, No es la resignación, es bueno, me voy a adaptar. No. Es aceptar que se está cerrando un ciclo. Es aceptar que es necesario movernos a una nueva habitación. Si entramos a la sala de los espejos es para algo. Tiene un sentido profundo. El sentido de observarnos y aceptar que toda esta turbulencia que está sucediendo alrededor nuestro está sucediendo para algo. Está sucediendo para que me mueva, está sucediendo para que me descubra, está sucediendo para que me encienda, está sucediendo para que lo que me una con el otro, para que lo que me una conmigo mismo sea el amor. Y se encienda esa esperanza mayúscula, esa confianza mayúscula, en donde finalmente sí puedo cerrar este ciclo, puedo llenar mis canastos, puedo llevarme lo que necesito y dejar lo que ya no necesito y crear aquello nuevo en mí, crear aquello nuevo en mis vínculos, crear en amor esa nueva habitación que sí o sí vamos a habitar. Gracias, sinceramente, por tu profundo compartir y sí, conciencia y sociedad distópica. Lo que mencionabas al principio cuando comenzaste a responder en relación al duelo, ¿no? Hablaste de que esto es una perfecta muestra de cómo viene la sociedad y cómo está actualmente y cómo evolucionó. Pero a mí me encanta porque no es un libro conspiranoico, ¿no? No es un libro que nos meta miedo, ¿no? Que diga, bueno, la élite, están ahí haciendo planes para... Y entonces, bueno, ahora que decía la élite y yo me quedo aquí en el sofá jugando con el perro y bueno, y no hacemos nada. Pero es un libro que nos detalla todo, sobre todo para tomar conciencia, ¿no? Para tomar conciencia de la realidad, porque si estamos en una transición, ¿no? Estamos en una transición, lo que no podemos es cerrar los ojos en esa transición, porque vamos a ser parte de la nueva humanidad. Entonces,
hay que abrir los ojos y hay que ver todo. A la persona consciente le gusta ver todo. Sí, mostrame la corrupción que hay, los tratados de poder, las contaminaciones que hacen las grandes corporaciones, en qué utiliza las élites, en qué utilizan el dinero, el narcotráfico. Mostrame todo, que quiero saber absolutamente todos los males que hay, porque a esto se llegó por un pensamiento originario de miedo, por un pensamiento originario de carencia, y es a lo que se llegó. Podríamos haber quedado con nuestra perfección, con la paz, con la felicidad, la tranquilidad de sabernos perfectos, de sabernos conectados con nuestro ser, como era en algún momento, y de repente la humanidad se desvirtuó totalmente, empezó el miedo, y ahí estamos, ¿no? Aquí estamos en el final de esta generación, porque ya no da para más. Y esta pandemia también es una muestra de que, bueno, ya es el punto final, digamos. O sea, ya veníamos con atentados, veníamos con varias pandemias, veníamos con conflictos bélicos, veníamos con contaminación, y todo está como consumado en su máximo esplendor. Entonces el libro nos detalla a la perfección en los 7, 8 o 9 pilares, ¿no?, de la sociedad, pero no nos deja con miedo, sino que nos deja con conciencia para seguir adelante y para liderar esta transición hacia la nueva humanidad. Ricardo, bueno, nos quedamos sin tiempo, pero te esperamos, seguramente acordaremos para el mes que viene y, bueno, profundizar y compartir, porque sinceramente es un verdadero placer, fue un verdadero placer estar contigo y que nos hayas compartido estas cosas tan interesantes, tus ideas tan interesantes, y en nombre de toda la comunidad de Educación de la Nueva Era te agradezco profundamente de corazón. Gracias a vos, Mariano, y a través tuyo también a todo tu equipo y la gente que te está acompañando en esta ventana preciosa que tenés abierta, y que como el libro mismo, por supuesto que no tiene como propósito quedarnos ahí en el miedo, en ese lugar en el que ya no tiene mucho sentido quedarnos, respetando a todas las personas que nos están siguiendo y que han sufrido pérdidas y que están sufriendo pérdidas a partir de esta experiencia distópica que estamos viviendo, de esto que llamamos ensayo de ingeniería social también, pero entender también y comprender, integrar el sentido profundo que tiene esto que estamos viviendo, acompañándonos, abriéndonos incluso ahora a este congreso internacional, al primer congreso internacional de conciencia y sociedad distópica que va a suceder el próximo noviembre, pero ya lo iremos compartiendo, Mariano, para invitar a que la gente se acerque, ya no desde el miedo, sino desde la curiosidad, desde el más profundo sentido de esperanza, y proponiéndonos momento a momento que sea esto lo que nos une, el amor y la presencia. Gracias, muchas gracias, Mariano. Gracias a vos y a todos ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado.